Bueno, ok, tenemos una función f de x, ¿no? Una función f de x tal que le aplica cierto proceso a la variable x y a la vez tenemos otra función que le aplica otro proceso a la variable x. Entonces, esta segunda función se le llama inversa de la primera siempre y cuando, si utilizamos estas dos funciones para hacer una función compuesta, me regresa la variable original, que es x. Es decir, lo que hace una de ellas, la otra deshace ese proceso y por eso me regresa la variable original. Vamos a ver esto con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo. Tenemos una función f de x igual a x más a. Simplemente a x le estamos agregando una constante. Y tenemos la función inversa que le correspondería, que es x menos a. Es decir, le estoy restando lo que anteriormente agregué. Entonces vemos que aquí si aplicamos la función compuesta, aquí tenemos la función de adentro, que es x menos a, y aquí tenemos el proceso que se le aplica a la función de afuera. Entonces, sumando, restando, se contrarrestan y me queda nada más x. Entonces, con esto, con este procedimiento, validamos que esta función es una función inversa de f de x. Cuando vemos que sí se deshace el proceso de f de x. Y ambas funciones podemos representarlas en una gráfica como sigue. La recta de amarillo corresponde a f de x. Observen que la ordenada del origen es positiva, por eso está tocando y en valores positivos. Y la función inversa, que es la de naranja, la ordenada del origen es negativa y observen cómo aquí cruza por los negativos. Ahora, un segundo ejemplo. F de x igual a por x, es decir, a x lo estoy multiplicando por una constante. Entonces su función inversa sería el dividir. X lo divido entre esa misma variable a. De manera que si aplicamos la función compuesta, vemos que la función la que proponemos como inversa se encuentra aquí y la constante que está multiplicando en la función original se encuentra aquí, ¿no? Entonces a multiplicando, a dividiendo se contrarrestan y nada más me queda la variable. Una vez más, así podemos validar que son funciones inversas. Y aquí tenemos la gráfica, ¿no? Una vez más, la función original es la de amarillo y la función de naranja es la inversa. Aquí, en esta situación de funciones inversas, hay unas cosas que tenemos que tomar en cuenta. El dominio de la función original pasa a ser el rango de la función inversa. Y viceversa, el rango de la función original pasa a ser el dominio de la función inversa. Otra cosa es que aprovechando estas dos gráficas, notarán que tenemos una línea punteada con pendiente 1 y ordenada al origen 0, es decir, a 45 grados, ¿no? Esta línea la pusimos como referencia para que se observe que es el eje de simetría entre la función original y la función inversa. Ok, entonces si vemos esta parte, toda esta esquina de la gráfica es simétrica a la esquina inferior. Considerando el comportamiento de la gráfica, también se muestra aquí. Aquí tenemos la función inversa y aquí tenemos la función original. Aquí tenemos la función original y aquí tenemos la función inversa. Son simétricas si tomamos en cuenta esta línea punteada como eje, ¿no? Y también hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Para eso vamos a chasquear y que se elimine esto. Churrum. Y vamos a considerar esta función x al cuadrado. Aquí tenemos su gráfica, ¿no? Entonces, si obtenemos el proceso inverso a elevar al cuadrado, va a ser raíz. Y aquí tenemos su gráfica. Pero tenemos por ahí una prueba de la línea horizontal que habíamos mencionado brevemente en una sesión anterior cuando empezamos a ver funciones,
que me ayudaba a determinar si la función es de correspondencia 1 a 1 o si es inyectiva, también se le dice. Espero que pase eso. Ok. Es algo como esto, ¿no? Gráficamente es como pasar una línea horizontal a todo lo largo de la gráfica. Una vez más. Ahí está, ¿no? Vemos que al hacer esto, la línea que pasamos horizontal toca en más de un punto a la función original. Esto quiere decir que no es correspondencia 1 a 1. Quiere decir que dos valores de x me dan el mismo valor en y. Esto me dice, el que más de un valor, el que más de un punto de la recta toca la línea horizontal al hacer la prueba, me dice que esta función como tal no tiene función inversa. No todas las funciones tienen inversa y esa es una forma de verificarlo. ¿Por qué? Excelente pregunta. Porque si aplicamos a la inversa, a la que sería la inversa, si aplicamos la prueba de la línea vertical, es decir, esto, vemos que toca en dos puntos a la gráfica que corresponde a la función inversa. Recordemos que ¿cómo se llama? Una condición para que una función sea una función es que solamente, me espera que pase esa cosa. Una condición para que a una función le podamos llamar función es que un valor en x me entregue solamente un valor en y. Y al hacer esta prueba vemos que un valor en x está dándome dos valores en y. Entonces esto es una relación, no una función. Ahora, para algunos casos, que de hecho lo siguiente va a ser necesario para funciones que vamos a ver después, se pueden aplicar restricciones. Por ejemplo, aquí en esta función podemos restringir a solamente los valores positivos que me otorgue esto y descartar los negativos, o viceversa. A lo mejor por alguna razón necesitamos nada más los negativos y descartamos los positivos. Porque recordemos que este comportamiento me lo da esta función porque me está diciendo qué número multiplicado por sí mismo me da lo que tengo dentro de la raíz, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el 4, aquí dentro, raíz de 4, es decir, qué número multiplicado por sí mismo me da 4. Ah, pues eso me lo da el 2, pero también me lo da el menos 2 por la ley de signos. Entonces, por eso tenemos estos dos resultados. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo obtener la inversa de una función cuando se nos da tal función. El procedimiento consiste básicamente en despejar x, que claro que para algunas funciones va a ser un reto, pero pues aquí vemos ejemplos difíciles y ya algunos de los ejemplos fáciles. Guiño, guiño. Aquí tenemos el primer ejemplo, ¿no? Tenemos f de x igual a 2x a la 3 menos 1. Entonces, aquí la expresión f de x, si bien nos está definiendo que es una función, vamos a manejar mejor y, ¿no? O sea, vamos a definir la variable de salida. Entonces vamos a manejar esta parte de aquí. Habíamos mencionado que vamos a despejar x. Entonces empezamos pasando los términos del lado izquierdo al lado derecho. Lo primero que vamos a hacer es este menos 1. Lo pasamos sumando. Aquí está. Después, antes de quitar el exponente, primero tengo que quitar este 2 porque este no está siendo afectado. Entonces está multiplicando, pasamos dividiendo. Y ahora sí, este 3 que está como exponente lo pasamos como raíz. Y ya tenemos la función inversa. Ya que llegamos a este punto donde despejamos x, lo que vamos a hacer es intercambiar las variables. Esta x la voy a llamar y a esta y ahora la voy a llamar x. Y ya lo escribimos como la inversa de la función, o sea, de esta función. Queda de esta forma. Una vez más, y la cambio por x ya que terminé el procedimiento. Ok, ahí tenemos el primer ejemplo, ¿no? Simplemente lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando, la suma la paso como resta, viceversa, el exponente lo paso como raíz, ¿no? Claro, para este tipo de funciones. Siguiente ejemplo,
tenemos raíz de 2x menos 3. Entonces igualamos a y para ir pasando los términos de este lado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo más externo es la raíz, entonces la pasamos como exponente. Así que del otro lado me queda y al cuadrado. Ahora la operación más externa, por así decir, va a ser el menos 3. Así que lo paso sumando. Ahí está. Y finalmente el 2 que está multiplicando a x lo pasamos dividiendo y nos queda de esta forma. Entonces una vez más ya despejamos x, intercambiamos las variables, nada más que y lo expresamos como la función inversa de x, ¿no? ¿Por qué? Para que quede claro que el propósito fue obtener la función inversa de la que tenemos aquí. Ok, eso va a ser todo por esta sesión. Entonces vimos una función inversa, vimos cómo se refleja en comparación con su función original en el plano. Vimos cómo comparar que una función es inversa de otra. ¿Cómo es esto? Cuando hacemos la función compuesta de ellas dos, me tiene que regresar x, es decir, la variable independiente nada más, sin nada que la está multiplicando, sumando ni nada, ¿no? Y vemos cómo verificar que una función tenga inversa o no con la prueba de la línea horizontal. Solamente debe tocar un punto a la función original para que tenga inversa. Y pues vimos unos ejemplos, ¿no? Cómo obtener la función inversa a partir de una función. Muy bien. Bye bye.